ruinas, ecos de nuestros ancestros, acerca el fuego de la historia hasta el mar bravo de estos tiempos. Somos comunidades, somos pueblos, somos comunicación plurinacional. Culturas que sobreviven al embate colonial. Radio Victoria grita fuerte desde el corazón sagrado, que despierte a Abya Yala con su canto y su legado. Escucha en Radio Victoria GT. Geopolítica desde la aldea, porque donde ponemos el ojo preguntamos, con la mira puesta directo al núcleo de la geopolítica, desde fuera del asfalto, desde las aldeas rurales de Abya Yala. Preguntamos porque existimos. Somos pueblos, somos comunidades en resistencias transformadoras, desde Radio Victoria y Abya Yala Soberana. Ahora comienza Geopolítica desde la aldea. Entrevistas con la mira puesta directo al núcleo de la geopolítica. Por Radio Victoria GT y desde las aldeas de Abya Yala. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Geopolítica desde la aldea. Hoy es lunes 21 de abril, son las 7 de la noche, aquí por donde llamamos Centroamérica, donde está Esteban Mercante, investigador profesor. Son las 10 de la noche, si mal no estoy calculando, ¿correcto? 10 de la noche por allá, Esteban, sí. Hoy sí, correcto. Está anunciado en el banner. Como está anunciado en el banner, hoy vamos a hablar sobre hacia dónde va la guerra arancelaria, cuáles son sus objetivos, nada menos y nada más que con Esteban Mercante, un investigador que ha publicado ingente cantidad de artículos, pero también libros, y uno de los artículos cerraba de esta manera, lo voy a leer textual, sobre el tema. La única manera de que las resoluciones a este entuerto no resulten reaccionarias para las masas, es decir, para los pueblos, es que se imponga una salida revolucionaria que ponga fin al dominio del capitalismo imperialista. Es fundamental fortalecer el internacionalismo obrero consecuente para construir esta alternativa. Así es como cerraba uno de los últimos artículos que yo recibí y tuve la dicha de leerlo por parte de Esteban. Esteban, muy buenas noches, gracias por venir, gracias por estar en el www.radiovictoriagt.com. Estamos a través de diferentes canales, pero también a través de radio en línea. De entrada la pregunta es, ¿en qué situación está esta, entre comillas, guerra comercial y qué es tu lectura actual? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo estos análisis con la audiencia. Lo que podemos decir es que estamos en las últimas semanas, como un poco viene siendo la política de Trump desde que asumió, de marchas, retrocesos y nuevas marchas. En este momento estamos en un cierto impasse en general, o entramos, por decirlo de alguna forma, en lo que sería un episodio 2 de la guerra comercial, donde se suspendieron las aranceles para todos los países, los aranceles recíprocos, digamos, los aranceles que eran retaliatorios. Se les mantiene a todos los países un 10%, que es el arancel básico que implementó Trump en las últimas medidas, y se mantienen aranceles especiales para algunos productos, como es el caso del acero, el aluminio, los automóviles. Pero fuera de eso, el único país que está alcanzado por los aranceles recíprocos en este momento es China, digamos. Para el resto de los países se abrió un impasse de 90 días para empezar a negociar, digamos. Que hay que ver qué es lo que va a surgir de esas negociaciones, pero lo que el 2 de abril parecía algo que era inamovible, en el marco de un contexto de mucha incertidumbre financiera, de pérdidas de valor accionario enormes, para algunas de las más importantes empresas de Estados Unidos y de enormes cuestionamientos de lo que iba a pasar con la economía mundial y el lugar de Estados Unidos en ella y la situación de los consumidores norteamericanos para poder comprar los productos que básicamente en gran medida Estados Unidos no produce, sino que trae del resto del mundo. Bueno, eso quedó suspendido, quedaron en marcha los aranceles especiales y quedó en marcha así los aranceles a China, que no solo se mantuvieron, sino que siguieron escalando, digamos, porque
a la vez que China respondió a los aranceles de Trump con aumento de los propios aranceles para la entrada de productos norteamericanos a China, bueno, la respuesta de Donald Trump frente a eso fue implementar nuevos aranceles que a la vez dispararon nuevas respuestas por parte de China, digamos. En este momento estamos en una situación donde los aranceles que cobra Estados Unidos para los productos que ingresen de China es de 145% y lo que cobra China de aranceles para los productos que vengan de Estados Unidos es de 125%. Esto significa básicamente un bloqueo del comercio entre los dos países. Pero a la vez hubo nuevos retrocesos por parte de Trump porque a los mismos días, a los pocos días de haber aumentado los aranceles recíprocos retaliatorios que viene aplicando la China, anunció que algunos productos van a poder ingresar a Estados Unidos sin pagar ese arancel. Es el caso de la electrónica, de las computadoras, o por lo menos algunas de ellas, los teléfonos inteligentes. También planteó la posibilidad de contemplar para algunos semiconductores y para otros aparatos electrónicos, productos finales, que Estados Unidos prácticamente no manufactura, digamos, y que en muchos de ellos no hay un mercado alternativo, un productor alternativo a China, digamos, porque China en algunos casos domina el 60-70% del mercado, es decir, que si Estados Unidos le deja de comprar a China, no tiene dónde conseguir esos productos. Además, muchos de los productos que compra Estados Unidos de esos rubros son productos que producen empresas norteamericanas, nada menos que una empresa como Apple, por ejemplo, estaba ante la virtual inviabilidad económica, digamos, porque entre lo que produce en China y lo que mudó a Taiwán, dos países que fueron de los más castigados con los aranceles, aunque los de Vietnam en este momento están suspendidos, básicamente no tenía manera de sostener su estructura de producción transnacionalizada, digamos. Pero entonces en este momento estamos en una situación de impasse, de mucha incertidumbre, donde Estados Unidos, lo que dice Donald Trump, es que él suspendió las medidas porque literalmente dijo los mandatarios de otros países me besaban el culo, dijo así, querían negociar conmigo y hacerme concesiones para que les levantara los aranceles, así que yo los levanto para negociar. Y es la situación en la que estamos, digamos. Entonces, negociación con el resto del mundo, escalada con China y al mismo tiempo contemplación con los reclamos de algunas empresas de tecnológicas norteamericanas que le pidieron que abra algunos productos que vienen de China. Entonces, entre la amenaza inicial de Trump y la realidad, tenemos una serie de concesiones que han puesto en duda la ya de por sí dudosa coherencia de su política arancelaria en un mundo capitalista muy transnacionalizado. Esteban Mercante, entonces, nos figura en esta primera parte suspenso, en situación de suspenso, los aranceles por un lado, pero por otro lado también, como muy bien también lo indica en sus artículos, es un juego o un ejercicio de gestión de miedos y deseos. En el fondo de la geopolítica, el hegemón de la geopolítica se mueve por ese lado. Estamos hablando con Esteban Mercante, les indico, es autor de los libros El imperialismo en tiempos de desorden mundial del 2021, Salir del fondo, la economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis 2019, y otro libro, otro título que vemos aquí es La economía argentina en su laberinto, lo que dejan 12 años de kirchnerismo 2015. Son los autores, son los títulos que vemos publicado como pie de uno de sus últimos artículos. Me voy con un anuncio y voy entonces contigo con la siguiente inquietud, si nos abordas el tema de ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes están detrás? ¿Hay una suerte de mutación de élites en los Estados Unidos? ¿O qué es lo que ocurre? Me voy con anuncio y volvemos. El presente año 2025 estamos en el centenario del nacimiento del pensador y luchador decolonial negro más grande de los últimos tiempos, Frantz Fanon. ¿Qué lecciones nos deja el negro Frantz Fanon? Fanon nos dice, la colonización para nuestros pueblos continúa porque el desprecio y la dominación de los blancos hacia nosotros lo hemos asumido como un bien para nuestros pueblos. Por eso, muy a pesar de la humillación y la violencia del colonizador euronorteamericano o de otros hacia nuestros pueblos, deseamos, amamos, defendemos la cultura y los valores e intereses del colonizador.
Fanon nos llama a restaurar nuestras identidades como sujetos políticos, a luchar por la restauración y descolonización de nuestros territorios. Nos convoca a reconstruir el buen vivir como nuestro horizonte. Adelante, por favor, Esteban. Bueno, en cierta medida hay una dificultad para esclarecer el objetivo, que es la cantidad de líneas internas que uno encuentra en el gobierno norteamericano, digamos. Pensemos que, por un lado, Elon Musk, que es un productor de vehículos que depende en gran medida de componentes producidos fuera de Estados Unidos para ensamblar los coches en Estados Unidos, que tiene un gran mercado y uno de los de perspectiva de más crecimiento situado en China, y que de conjunto tiene una visión de la economía transnacionalizada como algo muy beneficioso para el funcionamiento eficiente de las empresas. Y después tenemos talibanes de lo que es una política proteccionista, de privilegiar el mercado norteamericano y hacer que las empresas efectivamente vuelvan a producir en Estados Unidos, como es el caso de Navarro, o el secretario del Tesoro, o muchos de los asesores, que son efectivamente alguna forma de proteccionistas, neomercantilistas, o que sueñan con utilizar las herramientas del comercio y el valor que tiene el mercado norteamericano para rediseñar de alguna forma beneficiosa para Estados Unidos el orden monetario global, digamos. Por ejemplo, el secretario del Tesoro es autor de algunos papers, Scott Bessent, donde plantea la posibilidad, digamos, de que el comercio justamente sirva para hacer una nueva negociación que haga mostrar como pequeño lo que fueron los acuerdos del tipo de los acuerdos Plaza, que son los acuerdos monetarios que Estados Unidos negoció con Japón y Alemania en los años 80, en un momento donde, después de la salida de la crisis estanflacionaria que afectó a las grandes economías durante los 70, se salió de esa crisis con una política monetaria muy dura, pero al cabo de eso el dólar estaba muy fuerte como moneda respecto de las otras monedas de los países productores y competidores de Estados Unidos, como era el caso de Alemania y Japón, que mantenían sus monedas bastante depreciadas, con lo cual la economía norteamericana tenía un gran problema de competitividad, digamos. Eso significaba que se alentaba las importaciones y el desplazamiento de las importaciones que reemplazaran la producción norteamericana, porque esta era más costosa y no podía competir. Bueno, en ese momento Estados Unidos, mucho más poderoso que ahora y con muchas herramientas para presionar a países muy subordinados en los momentos donde todavía estaba la Guerra Fría al esquema de seguridad de Estados Unidos, les pudo imponer unos acuerdos monetarios que se llaman los acuerdos Plaza, donde esos países se comprometieron a tomar medidas para hacer que sus monedas se valorizaran, por ende para renunciar a una parte de la competitividad que tenían respecto de Estados Unidos y así para darle más oxígeno a la economía norteamericana. Bueno, hoy se imaginan estos asesores que se puede hacer algo parecido, que Estados Unidos patee la mesa del comercio mundial, pero no necesariamente para tener una economía más cerrada, sino para negociar, bajar de vuelta los aranceles o eliminarlos de vuelta y volver a los niveles arancelarios que había hasta marzo, a cambio de que esos países se comprometan a sostener la competitividad de Estados Unidos, es decir, a fortalecer sus monedas respecto del dólar. ¿Por qué? ¿Qué quieren estos asesores? Bueno, quieren, por un lado, que se conserve algo que es fundamental para Estados Unidos, que es que la moneda norteamericana es la principal reserva de valor del mundo, es la moneda que más se usa en los bancos centrales, que más se usa en las transacciones financieras, en la que más se emite deuda de gobiernos y de empresas. Quieren mantener eso, que es lo que le da a Estados Unidos enormes márgenes de maniobra para hacer lo que quiera, básicamente con su política monetaria. Si quiere subir las tasas de interés, las sube. Si quiere bajarlas, las reduce. Todo en función de estimular su economía o de pensar lo que pasa con los activos financieros de Estados Unidos, que a veces se bajan las tasas de interés para estimularlos o se sube cuando se piensa que la economía está recalentada. Bueno, Estados Unidos puede hacer eso con autonomía sin preocuparse por lo que pasa con si la gente va a querer dólares, porque todo el mundo quiere dólares. Bueno, quieren conservar ese protagonismo del dólar en el sistema mundial,
pero a la vez quieren hacerlo con un dólar mucho más competitivo que el actual, es decir, con una moneda mucho más depreciada que le permita a las empresas de Estados Unidos ser competitivas, que estimule las inversiones en Estados Unidos y que haga eventualmente que hasta vuelvan las fábricas a Estados Unidos. No se sabe cuánto se imaginan de que esto es algo que realmente pueda ocurrir, cuánto pueden volver las fábricas a Estados Unidos, y cuánto es algo que se dice pero no se cree que vaya a pasar, pero eso es algo que es parte del discurso de Donald Trump, es parte del discurso de muchos de sus asesores y es una de las líneas que guía, parecería ser, estas políticas. Ahora, es difícil que se pueda hacer todo, que se pueda decir, ponemos los aranceles porque queremos cerrar el mercado norteamericano, o ponemos los aranceles porque queremos negociar un nuevo acuerdo norteamericano, un nuevo acuerdo monetario que beneficia al dólar. Todo a la vez no es coherente, entonces no se termina de saber exactamente cuál es la línea maestra. Y es probable que Donald Trump esté dejando correr varias, incluso la de Elon Musk, que no comulga con estas políticas, y va probando. Y entonces tenemos una especie de show con muchos momentos de suspenso, que en el fondo va produciendo una política mucho más proteccionista y una economía global que tiende a ser mucho menos integrada, pero que todavía no termina de quedar claro ni si hay realmente líneas maestras para cómo se va a producir una economía alternativa al actual orden capitalista sumamente globalizado. Y es difícil hacer eso, por un lado, porque al nivel de las escalas de producción que han llegado hoy, no hay ningún país, ni siquiera el mayor mercado consumidor del mundo, que hoy es Estados Unidos, que pueda ser suficiente para contener en su interior estas escalas de producción que se transnacionalizaron, porque justamente hay escalas de producción que abastecen con una línea globalizada muchos mercados nacionales diversos, digamos, y generaron escalas que superan lo nacional. Y por otro lado, porque justamente lo que se vio en estos momentos donde las empresas norteamericanas empezaron a desdolarizarse muy fuerte como resultado de las medidas de Trump, es que hay los sectores más importantes en términos de creación de valor, los que han sido más dinámicos en las últimas décadas, están muy comprometidos con la defensa de esa integración mundial, de esa globalización, que es la que Trump viene a bombardear, digamos. Entonces ahí hay un conflicto irresuelto en el seno de la relación de Trump con los empresarios, en el seno de las propias líneas internas del gobierno, y a pesar de que Trump tiene mucho más poder del que tenía en su primer mandato, porque controla mucho más al Partido Republicano, porque ese Partido Republicano tiene mayoría en las cámaras, porque controla la justicia y porque incluso los empresarios que eran más globalistas y que eran más resistentes cuando asumió en su primer mandato, ahora se mostraron mucho más cautos. Por ejemplo, Zuckerberg o el CEO de Amazon, Jeff Bezos, todos han sido mucho más cautos, han ido a su asunción, se pararon en la primera fila junto con Elon Musk y saludaron, e incluso el Washington Post, que es el diario controlado por Bezos, salió básicamente a no pronunciarse ante las elecciones por un voto contra Trump, como había hecho en la elección anterior. Bueno, son todas cuestiones de un gobierno de Trump que tiene mucho más poder que antes, pero así todo no logra producir una alternativa coherente a este orden que quiere bombardear. Ahora, el poder que tiene es suficiente para torpedear lo que existe, para hacerlo generar enormes crisis y convulsiones, aunque no esté claro qué es lo que va a surgir de todo eso. Desde el corazón de Abya Yala para el mundo, estás escuchando Radio Victoria GT. La radio que se mira, se lee y se escucha. Gracias, Esteban. Estamos en Geopolítica desde la aldea y efectivamente estamos en una aldea, bueno, un municipio que se llama Chal, en la frontera casi con México y Belice, y por Guatemala, conversando sobre esta guerra arancelaria en stand-by que acaba de mencionar Esteban, que está promoviendo Estados Unidos y, como él indica, difícil de destrabar el entramado que existe allí, tanto por los actores como por sus objetivos. Finalmente, para ir cerrando este abordaje, estimado Esteban, si nos podrías graficar cuáles son los impactos inmediatos o a largo plazo que va a generar esto en la población
no solamente a nivel de empresarios, sino también a nivel de la población en general. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo es que, en principio en Estados Unidos, pero por derivación, probablemente en distintos niveles en todo el mundo, hay un enfriamiento económico que ya empezaba a ser una perspectiva antes de todas estas medidas, ya durante el año pasado. Tengamos en cuenta que hubo una política de controlar la inflación a través de un cierto enfriamiento de la economía, que durante el año pasado no cayó una recesión, pero sí dejó la economía en una situación bastante incierta para este año 2025. Bueno, con las medidas de Trump, con la caída de la bolsa que significó destrucción de riqueza ficticia, que es riqueza en manos de los empresarios más ricos y en manos de sus empresas, pero que de alguna forma afecta la liquidez del sistema financiero, la posibilidad de emitir deuda y demás, y por ende impacta en la perspectiva de las empresas y por ende en el crecimiento económico. Eso se va a traducir en algún tiempo, que no sabemos si van a ser unos semestres o más, de enfriamiento económico, es decir, recesión, es decir, menor creación de empleo o crecimiento del desempleo, según los niveles de crisis que veamos. Esa es lo que parece ser el impacto inmediato. Junto con eso, un regreso de la inflación en Estados Unidos, y de vuelta eso puede impactar también en el resto del mundo. La suspensión de los aranceles le puso un cierto límite a eso, pero al seguir los aranceles con China, que es el gran productor de los bienes manufactureros hacia todo el mundo y también hacia Estados Unidos, y al no haber un claro reemplazo para mucho de eso, eso significa mayores precios. Y esos mayores precios, por el arancel, pueden reactivar la presión inflacionaria que venía habiendo. Digamos, por eso también puede haber una respuesta, y hay un conflicto muy fuerte entre Donald Trump y el titular de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, por lo que pasa con las tasas, porque Trump quiere que, aunque sus medidas están siendo inflacionarias, probablemente el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, aplique una baja de tasas de interés, y justamente ante la inflación, la receta clásica de la Reserva Federal es subir las tasas de interés o por lo menos mantenerlas como están en el inmediato, a ver qué pasa. Así que ahí hay una situación de incertidumbre, puede haber aumento de la inflación y caída de la actividad, lo que se ha conocido como estanflación en la historia económica, estancamiento con inflación, y eso es lo más inmediato. Después, a largo plazo, probablemente vayamos más allá del resultado inmediato de esta disputa, a fuertes presiones a la reconfiguración de lo que hoy se conoce como las cadenas globales de valor. La presión proteccionista, la presión de que existen cada vez más gobiernos que podemos llamar soberanistas, nacionalistas de derecha, propensos a tomar medidas de proteccionismo económico, propensos a castigar a las empresas que privilegian la inversión afuera en vez de la inversión en el país y demás. Toda una lógica de tendencias como esas llevan a una economía menos integrada, más reorganizada en bloques de países amigos, y todo el gran ordenador de todo eso es una gran disputa entre Estados Unidos y China. Probablemente vayamos a avances en un cierto desacople entre esas economías, que va a ser muy turbulento la coyuntura porque son dos economías muy codependientes y porque Estados Unidos tiene muchas dificultades para sustituir comprando en otro lado lo que produce China, y China tiene muchas dificultades para vender en otro lado lo que le vende a Estados Unidos, con lo cual va a ser muy turbulento y todo el resto de los países probablemente van a sufrir coletazos. Hay que prepararse en América Latina y otros lados para que la presión de las mercancías manufactureras chinas vuelva a golpear sobre aquellos países que tienen un cierto nivel industrial, como es el caso de México, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, y puede haber crisis en esos países o incluso cierta inclinación a tomar también medidas de trabar el ingreso de productos chinos, acusándolos de dumping, poniendo aranceles u otras medidas por el estilo, todas medidas que van a ser disruptivas para el orden económico como lo conocemos hoy. Entonces, en inmediato, un cierto nivel de crisis económica, de menos crecimiento o de caída de la economía con problemas inflacionarios, es la perspectiva más inmediata.
la reorganización muy fuerte de la economía mundial, reestructuración hacia una economía más proteccionista, y en el medio probablemente sorpresas de turbulencias financieras, porque todo eso que empezamos a ver de las bolsas en sub y baja va a seguir dando novedades en los próximos meses, y cada vez es más difícil que haya respuestas coordinadas frente a eso, como las que hubo ante la crisis de 2008, digamos. Así que mucha incertidumbre, muchas turbulencias y un mundo cada vez más dominado por las tendencias nacionalistas por arriba. Y frente a eso, la salida de las clases populares y los trabajadores tiene que ser una perspectiva internacionalista de los de abajo. Es decir, no defender la globalización que le sirvió a las empresas y a los ricos, sino crear un nuevo internacionalismo que pelee por una perspectiva de dar vuelta a las bases de cada una de las economías nacionales y de la economía mundial. De terminar con el imperialismo, terminar con la rapacidad capitalista, terminar con el extractivismo, unir a los pueblos en una perspectiva socialista que privilegie la reorganización de la producción mundial para satisfacer las necesidades y no la sed de ganancias. Creo que esa es la única perspectiva realista desde el punto de vista de los pueblos oprimidos de todo el mundo y de las clases trabajadoras. Muchas gracias, Esteban Mercanto. Darle la vuelta entonces a esto con una articulación de los trabajadores para también darle la vuelta al sistema capitalista, indica Esteban Mercante en este espacio de www.radiovictoriagt.com. Muchas gracias, Esteban, nuevamente. Este tema que dejas anunciado es un tema para poder abordarlo próximamente. Si gustas, te comprometo ante la audiencia una u otra entrevista contigo exactamente para el tema. Muchísimas gracias por tu predisposición, y de esta manera concluye Geopolítica desde la Aldea. En minutos volvemos nosotros, teólogas, hablando sobre el legado del Papa Francisco en minutos. Hasta entonces, chao, chao. Esto fue Geopolítica desde la Aldea por Radio Victoria GT y desde las aldeas de Abya Yala.